por causa de la fe, por causa de la obediencia, por causa de la fidelidad de Abraham a entregarle esta promesa de poseer las puertas de sus enemigos. El Señor no solamente se lo dice para él, sino que se lo entrega para sus descendientes. Entonces, esto es algo que es muy importante para nosotros como intercesores, porque tenemos que ver de dónde surgió esta promesa. Podemos ver cómo Abraham obtuvo esta promesa después de una prueba. ¿Verdad? Obtuvo esta promesa después de una prueba. Es importante que nosotros podamos entender que la prueba va a hacer que afirmemos nuestra confianza en Dios. Tú como intercesora tienes que entender que las pruebas no son para detener tu intercesión, no son para detener tu asignación. Las pruebas son para afirmar nuestra confianza en Dios. La otra cosa que sucedió durante este momento, que también esta promesa, este momento demostró la obediencia de Abraham. Demostró la obediencia de Abraham como intercesora, como guerrera, como vigilante. Tú tienes que aprender a discernir los momentos de obediencia. Hay momentos de obediencia en los que tú tienes que moverte. No importa si tú ya tienes títulos, si tú ya eres líder delante del Señor. Seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo simplemente un vaso de su gloria. Esto nos sucedió anoche, que nuestro apóstol nos dio una instrucción. Mi esposo recibió una palabra donde el Señor le daba una visión. Estamos trabajando aquí en el territorio de Luisiana, el estado de Luisiana en Estados Unidos. Y el Señor le daba una visión a él y él no entendía la visión, la recibió hace muchas semanas. Pero anoche entendió que tenía que llevar un palo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo decirlo en otra palabra que no sea hondureña, alguien que ayúdeme ahí. Una vara, ¿verdad? Una vara, pero tenía que estar marcada de rojo, porque el Señor le había dado una instrucción de que el Espíritu Santo le había mostrado que esta vara estaba partiendo el río Mississippi para traer sanidad y liberación, por decir a la nación de Luisiana o al estado de Luisiana. Ayer entonces él desató esta palabra durante un tiempo de adoración que estamos teniendo para que se levante y se restaure el tabernáculo de David, ¿verdad? Que también es algo que abre las puertas espirituales, los portales espirituales. Y a lo que voy con el asunto de la obediencia es que la reunión terminó bastante tarde y nosotros vivimos en otra ciudad. Y el apóstol Chuck Pierce le dijo a mi esposo, pues hoy mismo vas a tener que llevar a cabo esa instrucción. O sea, literalmente tienes que ir para el río y literalmente tienes que llevar la estaca y tienes que establecerla y tienes que declarar la palabra que Dios ha dado a través de tu boca. Quiero decirte que esa no era una situación cómoda. Andábamos con personas con nosotros, personas que tenían que irse para su casa. Estábamos con los jóvenes también porque llevamos el grupo de danza y era una situación bastante incómoda y mi esposo comenzó a decir, bueno, vamos a tener que regresar, que no sé qué, y yo le dije, escucha lo que él dijo, no salimos de esta ciudad sin hacer literalmente lo que la visión te mostró, sin hacer literalmente lo que la visión te mostró. Entonces, pues para hacerles el cuento corto, tuvimos que ir a buscar un lugar en el río, en la oscuridad, a medianoche, ¿verdad? Como por lo general se hace cuando tú eres intercesor y recibes una instrucción, tú no puedes esperarte para cuando te conviene. Tú tienes que hacerlo cuando el Espíritu Santo de Dios lo dice. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Estoy conectando esto a tu asignación como intercesora, como mujer guerrera de oración. Cuando tú recibes una instrucción, no puedes acomodarla a tu conveniencia, porque eso va a limitar el resultado de la instrucción que Dios te está dando. Siempre va a suceder así. Entonces, la obediencia fue algo contundente para Abraham. Él demostró la obediencia en este momento. También él caminó en fe, lo hizo en fe. Él fue hallado fiel, estuvo siempre esperando en que el Señor proveyera y por eso fue que él recibió esta recompensa o recibió esta promesa. Mi obediencia, cuando yo activo mi obediencia, cuando mi obediencia no tiene que ver con mi conveniencia, esto extiende los límites que Dios me ha dado. Esto ensancha el sitio de mi tienda, esto me alinea con mi destino en la promesa y en la herencia. Escucha lo que te digo. Porque la obediencia muchas veces nosotros la queremos acomodar y no podemos acomodarla. Cuando tú tienes una asignación, Dios no te va a dar una asignación, escúchalo, porque a veces agarramos asignaciones que Dios nos ha dado,
no nos ha dado, pero a veces tenemos asignaciones de parte de Dios que estamos resistiendo y la ventana de oportunidad se está cerrando para realizarla. Esto es para alguien que me está escuchando el día de hoy. Tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Y lo bueno del Señor es que Él nos da una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que se ensanche el sitio de tu tienda. Tú le estás pidiendo a Dios más. Tú le estás pidiendo a Dios ensanchamiento. Tú le estás pidiendo a Dios ver aquello que Él te ha prometido. Entonces tienes que comenzar con la obediencia. La obediencia es algo precioso para Dios porque es la expresión de mi fe. Eso entusiasma a Dios. Eso fue lo que entusiasmó a Dios acerca de Abraham. Por la fe le agradó. Al ser hallados fieles en lo poco, Él te va a colocar en lo mucho, o sea, tus límites se van a extender, entonces tu territorio se va a ensanchar, por lo tanto, tu autoridad se va a ensanchar. Tu autoridad se va a ensanchar. Entonces, tú como intercesora tienes que tener claro los principios de la autoridad. Y tienes que tener claro no solo los principios de autoridad cuando tú das instrucciones, sino cuando tú recibes instrucciones, que es más importante todavía. También tenemos que tener bien claro la legalidad que tenemos en el territorio, porque no tenemos completa legalidad en cualquier territorio que se nos ocurra ir o se nos ocurra estar o porque nos gusta este lugar. Tenemos que tener claridad de legalidad en el territorio, tienes que tener claridad de tu asignación y tienes que tener claridad de los tiempos en los cuales debes realizar la asignación. También debes tener una pasión para ver las promesas de Dios cumplidas. Las intercesoras no están buscando el micrófono, las intercesoras no, la gente que intercede, la gente que está haciendo, trabajando, lo trabaja en lo secreto, la gente que está trabajando estas cosas del espíritu, que está guerreando en los lugares, desde los lugares celestiales, no lo está haciendo desde un lugar donde va a ser noticia para todo el mundo, sino que lo está haciendo desde el lugar secreto. Y es importante que nosotros podamos guardar algunas cosas hasta que las cosas se manifiesten. Ahora, ¿qué es un portal? ¿Qué es una puerta? Porque son conceptos sinónimos, ¿verdad? Un portal, una puerta son conceptos sinónimos. Es un lugar donde podemos decir en el espíritu son lugares de cielos abiertos. ¿Verdad? Es un lugar de intercambio sobrenatural entre el cielo y la tierra. Es un lugar donde el cielo toca la tierra, por decir así. Por ejemplo, el jardín del Edén era un lugar completamente fusionado. El cielo y la tierra estaban fusionados en ese lugar. Pero afuera de ese lugar, entonces, ahora tenemos que ver cómo a través de la Biblia se manifiestan los portales o las puertas. Obviamente ahora en Cristo, Él es la puerta, ¿verdad? Él es la puerta, el acceso al Padre, el acceso al tercer cielo. Él es el acceso y el que nos permite caminar junto con el Espíritu Santo de Dios y Él es quien nos guía en todo lo que hacemos. Ahora, una vez más, ¿qué es un portal o una puerta? Es una apertura dimensional. Es una apertura dimensional, es un lugar de transacción, es un lugar de transición, es un lugar donde se deja entrar o no se deja entrar algo. Y Satanás imita todo lo que Dios creó, entonces él promueve la apertura de puertas. Por eso dice la palabra que nosotros vamos a poseer esas puertas. Y quiero decirte que los portales y las puertas originalmente nos pertenecen a nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos entregó a ti y a mí, nos entregó la tierra para gobernarla y sojuzgarla. Entonces, en realidad, las puertas de nuestros enemigos, en el sentido espiritual, no son ni siquiera de ellos. Simple y sencillamente son lugares que el enemigo ha estado trabajando por mucho tiempo y es un lugar de fácil acceso para el enemigo. Es un lugar donde el enemigo fácilmente entra y se moviliza. Es un lugar que el enemigo tiene guardado o tiene agentes guardándolo y nosotros tenemos que aprender a identificarlo en el trabajo que Dios nos da como intercesoras, como mujeres que marcamos la historia con la intercesión, con la guerra espiritual, con los movimientos proféticos que Dios nos entrega, con las instrucciones que Dios nos da para establecer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, eso es lo que es una puerta. Ahora,
¿qué fundamentos bíblicos tiene la puerta? ¿Qué fundamentos bíblicos tienen las puertas? Las puertas en la Biblia tienen una importancia muy grande, ¿verdad? La importancia de la Biblia tiene que ver, en las puertas en la Biblia significaban autoridad, significaban protección, eran lugares de transacciones comerciales, también eran lugares de transacciones legales, ¿verdad? Era el centro de la vida civil, ahí se realizaban negocios, ahí se firmaban los contratos, ahí se impartía la justicia, ahí se castigaba a los que eran culpables, ¿verdad? Cuando las puertas estaban controladas, la ciudad estaba controlada, ¿verdad? Cuando las puertas no existían, la ciudad estaba en peligro de que el enemigo la tomara. Los ancianos de una ciudad se sentaban a la puerta. Entonces, las personas quienes identifican una puerta, a quienes Dios le ha asignado una puerta, es una persona de autoridad, es alguien de autoridad, porque en la palabra de Dios los ancianos eran los que tenían la autoridad, eran los que tenían la capacidad de juzgar entre el bien y el mal, eran los que tenían la capacidad de dejar entrar o dejar salir, ¿verdad? Entonces, si el Señor te asigna una puerta o te asigna un portal, es porque te ha asignado autoridad para guardarlo. Y si el Señor te está diciendo, las puertas de tus enemigos vas a poseer, es que el Señor te está enviando a desmantelar los designios del enemigo, las artimañas del diablo, para que ese lugar, en lugar de ser una puerta al infierno, se convierta en una puerta al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son lugares que dan acceso. Son lugares que dan acceso a las ciudades, son lugares que dan acceso a las familias, son lugares que dan acceso a tu misma persona, a tu ser espiritual. Entonces, cuando Dios te muestra una puerta, te muestra un lugar de acceso, es porque te la quiere entregar. Es porque te está diciendo, te estoy entregando ese lugar, no solamente para que vayas ¿verdad? Y hagas una liberación, sino que es para que también lo vigiles. En el lugar donde Dios te ha establecido, Él te está entregando puertas. En la Biblia podemos ver que las puertas eran determinantes. Aún Sansón, él en una de esas que estuvo peleando, ¿verdad? Contra los filisteos, agarró literalmente las puertas de sus enemigos y se las llevó en el lomo y se las llevó como muestra de humillación, que había derrotado a sus enemigos. Bueno, entonces las puertas tienen un simbolismo muy importante. Ahí en la puerta fue donde Ruth fue redimida, ¿verdad? Donde Booz, él estuvo allí pidiendo a alguien que la reclamara y diciendo que él se iba a casar con ella y que él la iba a redimir. Entonces, no solamente las puertas tienen que ver con orden, ¿verdad? Y con juicio, sino que tienen que ver también con redención. Tienen que ver con redención. En las puertas también suceden cosas que no están bien. Por ejemplo, Absalón se colocó en las puertas para hablarle al oído a las personas y volver el corazón del pueblo en contra del rey David, ¿verdad? Entonces, esto te puede servir también, por ejemplo, para orar en tu congregación, tú que eres pastora, a quien tienes literalmente las puertas de tu iglesia, a quien tienes literalmente en las puertas saludando a la gente, a quien tienes en la puerta diciéndole a la gente, no, mire, la pastora no tiene tiempo para usted, ¿verdad? Entonces, las intercesoras tenemos que ser intercesores, porque veo varones aquí también, tenemos que ser sabios y tenemos que ser discernidores, que quien se para en la puerta, ¿verdad? Puede afectar cómo la obra prospera. Quien se para en la puerta puede afectar cómo la obra prospera. Las conversaciones que se dan en la puerta puede afectar cómo la obra prospera. Acuérdate que también, que no vamos a hablar de esto esta vez, pero hay cazadores de almas. En las puertas se paran los cazadores de almas y eso es lo que Absalón era un cazador de almas que cautivaba el alma de las personas para que se conectaran almáticamente con él, porque la gente cuando anda con un espíritu de víctima siente que no le ponen suficiente atención y entonces Absalón, con el espíritu demoníaco que lo estaba controlando, capturaba a estas almas. Entonces, por eso es importante que nosotros a veces ponemos, ¿verdad? A quién colocamos de ujier, a quién colocamos de diácono. Bueno, el que ni sabe ni cantar, y bueno, pues pongámoslo en la puerta, ¿verdad? Como decimos, bueno, pongámoslo de algo, pongámoslo en la puerta, pero tenemos que tener cuidado a quién ponemos en la puerta literal.
en las congregaciones, literal, en las reuniones de oración, quién está vigilando la puerta, ¿verdad? Todo esto es muy importante porque eso determina el flujo y determina el fluir, ¿verdad? A veces solo nos concentramos en lo que está pasando al frente, lo que está pasando cerca donde está el púlpito, ¿verdad? Cerca donde está lo que llamamos el altar, pero el altar es nuestro corazón. Pero la importancia de la puerta es que está entrando, que está saliendo. No vamos a negarle a nadie que necesite de Cristo entrar a una congregación, no deberíamos. Pero es importante quién está ministrando a las personas que entran y salen cuando entran y salen de ese lugar. Entonces, las puertas, cuando Nehemías llegó a restaurar Jerusalén, se habla mucho de la restauración del muro, pero cuando tú lees, y te voy a mandar a leer todo esto para que tú puedas también pues ilustrarte, edificarte. Nehemías también mandó a restaurar las puertas, ¿verdad? Porque el muro era una cosa, pero las puertas eran la otra. Y él asignó familias para también restaurar las puertas. En las puertas se definen o se descubren los conflictos. Podemos ver en el conflicto cuando Mardoqueo descubrió aquella trama en el complot para matar al rey allá en Persia. Lo descubrió Mardoqueo que estaba a la puerta y en la puerta se escuchó la trama en contra de él y así fue como Esther pudo cumplir su destino profético de salvar una nación. Y escucha, es muy importante porque el que tú observas las puertas hace que las tramas del enemigo se descubran también, se descubran. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que están en la puerta están observando, pero los que pasan por las puertas o los espíritus o lo que sea que pasa por las puertas se descubren cuando se pasa por las puertas, ¿verdad? Y hoy no tenemos tiempo para entrar tan profundo en eso tampoco, pero las puertas tienen que ver con transiciones y las transiciones son momentos determinantes, son portales determinantes donde nuestro corazón tiene que ser guardado porque el enemigo está allí a la puerta. Ya vamos a ver un poquito esa parte en este momento, las puertas espirituales para el ser humano. Las puertas en el ser humano, que es muy importante. En Génesis 4:7, Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. O sea, Dios le dijo a Caín, el pecado está a las puertas. Serás aceptado si haces lo correcto, dice la palabra. Quiero leérselas como dice, porque ahí Elías me resumió el versículo y quiero leérselos como dice. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces la puerta es un lugar donde el enemigo también te espera. Estamos hablando de puertas personales, de puertas que tienen que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Caín tenía una ofensa en su corazón porque no había sido aceptado su sacrificio, porque había sido un sacrificio no como Dios lo había indicado. Dios lo que estaba pidiendo era una primicia y Caín no le había entregado una primicia. Entonces, hay una ley de las primicias en la palabra y Dios le estaba pidiendo una primicia y Caín no le entregó las cosas como Dios se las pidió. Entonces él tenía una ofensa porque Dios le había dado una corrección y en esa ofensa se abrió una puerta, ¿verdad? En su corazón se abrió una puerta y Dios le dijo, si tú no corriges tu actitud, el pecado está a la puerta. A la puerta. Y obviamente él no hizo caso y procedió a asesinar a su hermano, ¿verdad? Y entonces podemos ver que Dios nos muestra que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, esos son portales, esas son puertas, ¿verdad? Esas son puertas. Podemos regresarnos al ejemplo de Abraham, donde Abraham, ¿verdad? Tuvo que tomar una decisión. Estaba a la puerta la decisión de decir, no, este es mi único hijo, no voy a hacerlo, ¿verdad? Pero él tomó la decisión de confiar en Dios. Amados, a veces cuando nosotros estamos en los momentos de intercesión, hemos recibido revelación, queremos hacer algo, se nos da una instrucción y nosotros pensamos que las cosas tienen que ser de cierta manera, pero cuando entendemos los principios de autoridad y hemos sometido a nuestra autoridad lo que hemos recibido y tu autoridad te da tu líder te da una instrucción que tal vez no era lo que tú esperabas, allí hay una puerta de decisión donde tú vas a hacer lo que se te dice o lo que tú has confiado en ese líder que es tu líder y lo vas a hacer o
vas a hacer lo que tú quieres o lo que tú sientes que tienes que hacer. Entonces, las puertas personales son importantes y Dios quiere que tú las poseas. No podemos poseer otras cosas o no podemos poseer territorios si no podemos poseer el territorio y gobernar el territorio de nuestra alma. Tenemos que aprender a gobernar el territorio de nuestra alma. Mucha intercesora muy enojada, ¿verdad? A veces tenemos intercesoras bien enojadas, tenemos intercesoras que se quejan. Tenemos que aprender a gobernar el territorio de nuestra alma porque no puede salir el agua, no puede salir agua amarga y agua dulce de la misma fuente. Tenemos que aprender a gobernar ese territorio. Claro que vamos a fallar, para eso está la sangre de Jesús, para eso está su gracia, pero tenemos que tener un objetivo y el objetivo es parecernos a Cristo. Las puertas de oportunidad están allí en todo momento, cada día, cada día. Y dice la palabra que como ciudad derriba de sus muros el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, ¿cuál es la primera puerta? ¿Cuál es el primer lugar donde tú tienes que ejercer dominio en tu ser interior? En tu alma, que tiene que someterse al espíritu, tiene que someterse a la mente de Cristo, tiene que someterse a la obediencia de Cristo. Hablamos de sanidad, hay que sanar. Hablamos de liberación, hay que ser libres. Pero últimamente el sometimiento tiene que ver con el rendimiento de nuestra carne a diario, rendirnos a diario. Yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho, yo amo servir a Dios y a mí me gusta servir a Dios en todas las áreas, pero una de las áreas más difíciles de servir al Señor es en el ministerio de intercesión, de oración y de guerra espiritual, porque es el lugar donde Dios te pide hacer cosas que tú no quieres hacer. Muchas veces tú no quieres hacer ciertas cosas porque o no son convenientes o vas a quedar como loco o no le entiendes y quieres entenderle primero, ¿verdad? Entonces, estas cosas forman tu carácter, forman tu carácter. Y si tú eres parte de una compañía profética, digamos, si tú eres un profeta y estás sometido a un apóstol, o estás sometido a otro profeta, y tú recibes revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación, el peligro de ser profeta y tener ese montón de sueños y visiones y revelaciones es que después, como tú los recibiste, tú quieres hacer la misma ejecución. Pero cuando tú eres parte de una compañía profética, tú sometes lo que tú recibes, para que exista una revelación acerca de qué hacer y cuándo hacerlo. No es casualidad que estamos hablando de esto en el mes donde celebramos o que representa la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar que conocía los tiempos y sabía qué hacer, dice la palabra de Dios. Este es el mes de Iyar, es el mes de la revelación. Así que cuando tú pidas al Señor, no solo pídele sabiduría y conocimiento, pídele saber qué hacer, entendimiento. Entendimiento. Y más si tú eres una persona profética, si tú eres una persona que tiene muchas visiones, muchos sueños, ponme ahí un dedito ahí para yo saber con qué compañía estoy contando en esta tarde. Si tú eres una persona que tiene muchos sueños, muchas visiones, muchas cosas que Dios te está hablando, entonces es importante que tú te conectes con una compañía de profetas. Dios está levantando compañías proféticas en este tiempo. No tienes que ser profeta, tú puedes ser una intercesora, un intercesor profético. Tú puedes levantarte, conectarte con una compañía profética, y apostólica, porque es el modelo de Dios, ¿verdad? Y cuando tú sometes lo que tú recibes, no solamente Dios está ayudándote a formar parte del cuerpo, no solamente eres valorado por quien tú eres, sino que también aprendes a saber cuándo utilizar lo que Dios te da, cuándo saber utilizar lo que Dios te está diciendo, y que no eres tú la única que va a hacer todo. Hoy recibí una llamada de mi apóstol de intercesión, porque tengo un apóstol de intercesión, y me dijo: Pati, eso que pasó anoche en el río Mississippi, porque ya les voy a mostrar las fotos, eso que sucedió anoche, la palabra que Dios nos dio del río Mississippi, ahora tienes que ir otra vez al río Mississippi. Y yo: apóstol, pero ya yo estoy en la otra ciudad, pero si usted me dice que lo haga, yo voy. Yo tratando de hacer las cuentas, que hoy tenía que darles a ustedes el entrenamiento y cómo voy a hacer para manejar 2 horas para ir y regresar y estar a tiempo y tener todo hecho, ¿verdad? Pero me dijo: bueno, no tienes que ser tú, pero si tú puedes conseguir a alguien más que tenga autoridad apostólica, entonces lo puedes hacer. Pero hay que hacer esto. Ya me dio una instrucción de cómo sanar las aguas,
de otras cosas, porque estamos trabajando con el río Mississippi. Dios nos ha dado una palabra que Él va a sanar y va a traer avivamiento a esta nación si el río Mississippi sana, ¿verdad? Que es el río más ancho del mundo, ¿verdad? Del mundo creo que sí. Pero es uno de los ríos más grandes del mundo. Entonces, entonces yo le dije, bueno, tal persona está en Nueva Orleans haciendo otra asignación. Entonces me dijo, bueno, dile ahí que lo haga. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Que cuando cuentas con una compañía profética, puedes trabajar en equipo. Y nadie es más que nadie, estamos trabajando en equipo. ¿Verdad? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios quiere cambiar tu mentalidad de intercesor, intercesora aislada, o de alguien que solo sufre en silencio, ¿verdad? Y que cuenta con una intercesión. Ahora, no te estoy diciendo que todas las intercesiones son públicas, pero la comunicación es importante. Cuando tú estudias los atalayas, tú sabes que ellos se comunicaban entre uno y el otro, estaban en los muros, se comunicaban y se daban los reportes. Entonces, dar reportes es importante. La compañía con la que yo estoy, que mi alineamiento, mi cobertura, ¿verdad? Hay que dar reportes. Tú no puedes ir a interceder cuando tú quieras. O sea, tú tienes que decir, yo voy para tal lugar, voy a hacer tal cosa. ¿Me envía o no me envía? ¿Verdad? Y si me envían, como hacían los apóstoles, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía, entonces vamos y lo hacemos, ¿verdad? Y si dicen, no, espérate, vamos a esperar, vamos a coordinar, vamos a hacer esto, pues nos esperamos. Y esa es la importancia. Yo quiero enfatizar, esto no es parte de mi enseñanza, pero siento de parte del Espíritu Santo de Dios que tú debes conectar con una compañía profética para no solamente tu crecimiento espiritual, sino para que se comience a ver alguna manifestación de las cosas que Dios te está mostrando. Yo estoy segura que tú has tenido sueños, visiones, tú has hecho cosas, tú has desarrollado asignaciones, que luego has visto los resultados, pero acuérdate que el Espíritu Santo de Dios nos está llevando en este tiempo a unir fuerzas, nos está llevando a trabajar como un cuerpo, como uno solo, donde no hay protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Incluso cuando damos los reportes, ahí hay una lista de 20 gentes que estuvieron participando y ahí no uno no hizo más que el otro, simple y sencillamente Dios se glorificó, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente punto. Bueno, no quiero pasar de este punto de las puertas porque hay de las puertas del ser humano, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Entonces, estamos claros que nuestro cuerpo, nuestra alma tiene puertas y que el Espíritu Santo te ayude a poder discernir cómo gobernar en tus puertas, en las puertas del alma, del cuerpo, como son los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, la mente, ¿verdad? La frente, la mente, el corazón, ¿verdad? Las puertas del espíritu que tienen que ver con la revelación, tienen que ver con la intuición, tienen que ver con la oración, la fe, con la capacidad de adorar, porque no adoramos en el alma, adoramos en el espíritu, ¿verdad? Y para eso nosotros necesitamos que nuestro ser interior sea fortalecido y podamos crecer en él, en nuestra relación con él. Ahora, hablemos un poquito ya para concluir de las puertas territoriales. En Génesis 28:17 tenemos un perfecto ejemplo de una puerta. Tenemos un micrófono encendido. Tenemos un ejemplo excelente de una puerta territorial. Y tuvo miedo, dijo Caín, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, esas puertas territoriales, por ejemplo, en el caso de Jacob, se inició allí un portal generacional. Era un portal generacional, perdón. Él estaba experimentando una conexión que habían comenzado a desarrollar sus antepasados. Abraham ahí levantó un altar en Betel. Dios prometió acceso a las puertas de sus enemigos en ese lugar. Ese portal que él lo vio una visión con una escalera, era un portal de actividad angelical, era un portal de gloria, era un portal donde Dios confirmó su promesa. La promesa que le dio a Abraham se la confirmó allí a Jacob, ¿verdad? Ese lugar es un lugar donde nosotros fácilmente podemos adorar. Ese lugar es un lugar donde nosotros fácilmente nuestro don profético se activa a otro nivel. Ese lugar es un lugar donde rápidamente nuestra revelación aumenta. ¿Qué es la revelación? Bueno, yo recibo, por ejemplo, un sueño, yo tengo una visión
revelación. De repente ahora sé qué significa. Esa es la revelación, es la explicación, es el entendimiento de qué hacer con lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está dando. Entonces, esos portales Dios los está asignando territorialmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que como cuerpo, como iglesia, como eclesía, nos reunamos en los portales para decretar, para desatar decretos, para activar decretos del cielo aquí en la tierra y veamos los cambios en las vidas, veamos los cambios en las naciones, veamos los cambios en los gobiernos. Amadas, hay momentos en el que los gobiernos cambian porque ha habido una actividad de oración intensa. Ha habido una actividad de guerra intensa, ha habido una actividad de intercesión, de movimientos proféticos apostólicos intensos, pero después cesan. Y por eso después vemos que otra vez los gobiernos comienzan con problemas. ¿Por qué? Porque se retiran, porque el enemigo comienza a traer división, comienza a traer división en la iglesia y ya la gente no quiere trabajar junta, ya no una iglesia ya no quiere trabajar con la otra iglesia, una iglesia solo ellos solitos oran y la otra iglesia ellos solitos oran. Amados, esto no es de nombres de iglesias, no es de denominaciones, estamos hablando que el cuerpo de Cristo cuando se une con revelación hace que la historia cambie. Yo te podría hablar mucho de eso, pero tú tienes que saber y tú tienes que ser entendida de que la oración mueve la historia. La oración, la intercesión mueve la historia. Entonces tenemos que entender que cuando Dios abre un portal para su gloria en un territorio y se te ha sido asignado, tú debes también enseñarle a las nuevas generaciones a tener ese portal abierto, a tener ese lugar de gloria abierto. El enemigo siempre va a buscar que los líderes caigan, que los líderes tropiecen, que haya división, que haya ofensa. La palabra de Dios dice que las guerras comienzan con la concupiscencia del corazón, las envidias, ¿verdad? Entonces eso sucede, entonces los portales se caen y los gobiernos se caen y las naciones de la tierra sufren y los pueblos sufren. Entonces tú que eres alguien entendido en estas cosas, ahora Dios te está llevando a poder identificar no solamente los portales de gloria, sino que cuando el enemigo ha desarrollado portales, es porque en esos lugares los sacrificios son altos. Los sacrificios son altos, ¿verdad? Porque a mayor adoración hay mayor poder del enemigo. A mayor adoración al enemigo hay mayor poder. El diablo va a copiar lo que hace, lo que Dios está provocando en medio de nosotros. Él lo copia también. Imagínate, yo vivo en Luisiana, que tiene una de las ciudades donde más hechicería y brujería se desarrolla, que es Nueva Orleans, que es como la sede de las reuniones de brujos anuales, de las reuniones de vudú anuales, ¿verdad? Mundiales, donde es la sede de los carnavales más, ¿verdad? Locos de Estados Unidos. Entonces ahí hay un portal, ahí existe un portal territorial del enemigo, pero el enemigo, ¿verdad? Sabe que ya Dios habló y que dijo, yo voy a quitar de la silla de autoridad al principado que está sobre esa ciudad, lo voy a quitar y voy a colocar mi presencia, ¿verdad? Voy a colocar mi presencia en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que hay un portal. Sabemos que hay un portal del enemigo, sabemos que es una puerta del enemigo, pero ¿qué es lo que Dios te dice a ti? Si Dios te abre los ojos y te enseña un portal, es porque te dice, comienza a trabajar para que ese portal tú lo poseas. Y lo poseas tú y tu descendencia. Y no solamente está hablando de una descendencia de línea sanguínea, está hablando de una descendencia espiritual, que las nuevas generaciones vean algo diferente, vean un avivamiento, para que puedan venir muchos a Cristo, que puedan venir muchos al conocimiento de Cristo, y no con religiosidad, sino que incluso entrando en lo nuevo de Dios para sus vidas y para nuestras vidas. Entonces, amadas, los territorios Dios nos los entrega, pero a veces están posicionados o poseídos, ¿verdad? Por el enemigo. Y aquí es donde Dios te dice, tienes que tomar el territorio porque no es del enemigo. El enemigo lo tomó porque alguien comenzó a dedicarle adoración a él. Pero llegaste tú y tú eres una adoradora y un adorador, tú eres un guerrero, ¿verdad? Llegaste tú y tu compañía, llegaste tú y tu congregación y ustedes van a establecer una verdadera adoración en ese territorio donde el Señor les va a entregar las puertas de sus enemigos. Les va a entregar las puertas de sus enemigos. Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? Yo no te puedo decir cuánto tiempo va a tomar, porque a veces toma generaciones, a veces toma
varios momentos de obediencia, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en este momento estamos trabajando con una serie de asesinatos que se han comenzado a dar en Luisiana. Y te estoy dando Luisiana porque es lo que estamos trabajando ahorita fresco, pero también hemos trabajado en otras naciones, hemos trabajado con Cuba, hemos trabajado en Honduras también, por supuesto, ¿verdad? Por decir algunas de los lugares donde hemos trabajado, pero lo que te estoy hablando es algo que estamos trabajando reciente. Y, y entonces a una serie de asesinatos de jóvenes, ¿verdad? Se han dado en diferentes ciudades y se están dando, por ejemplo, hace 3 días sucedió un asesinato de unos jóvenes en el mall, ¿verdad? En el mall cerca de donde nosotros tuvimos nuestra reunión ayer. Sabemos que el enemigo está intensificando el derramamiento de sangre inocente. Sabemos que el enemigo no quiere soltar el territorio, ¿verdad? No es que nosotros estemos provocando estas cosas. El enemigo tiene ya potenciado un agente, ¿verdad? Gente que usa, personas que endemonia, ¿verdad? Personas con problemas eh, para poder lograr que se derrame sangre inocente en los territorios. Y se derrama sangre inocente en los territorios de manera sistemática para lograr mantener esas puertas de acceso de los demonios, ¿verdad? En los territorios, para que se siga dando, por ejemplo, aquí la perversión sexual, la hechicería, la brujería, la violencia, el crimen. Entonces, en esos lugares donde el enemigo está queriendo operar, nosotros tenemos que levantar lugares de adoración y abrir portales de gloria. Abrir portales de gloria. Y obviamente Dios tiene que direccionarte y Dios tiene que entregarte ese lugar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto es una cosa que debe ser constante. Sobre tus muros he puesto guarda, dice el Señor, ¿verdad? Y de día y de noche estaré y no callaré hasta que se cumpla la palabra que Dios ha dado. En ese momento dice en Isaías sobre Jerusalén, pero nosotros decimos sobre mí territorio. Entonces, como yo te lo dije en el entrenamiento pasado, tú sabes cuál es la palabra que Dios le ha dado a tu territorio. Tú sabes qué es lo que Dios ha hablado sobre tu nación. Tú sabes qué es lo que Dios ha hablado sobre tu familia. Tú sabes qué es lo que Dios ha hablado acerca de tu congregación, acerca de tu iglesia. Tú sabes qué es lo que Dios ha hablado, porque con base en lo que Dios ha hablado, es con base en eso es que nosotros los intercesores trabajamos, ¿verdad? No trabajamos aleatoriamente, trabajamos con base en qué ha dicho Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una palabra. eh, Les voy a compartir una carta de un reporte que hicimos. Ah, dice aquí, bueno, aquí vamos a ver. Dice, esta es una palabra que recibimos hace unos cuantos años, hace 2 años. El Señor dice acerca de la división de esta nación que solo Luisiana puede cambiar el curso de esta nación. Digo que en la división que se acerca a esta nación, ¿verdad? Y después dice, te doy un gobernante ungido en Luisiana para que la división de esta nación no supere el destino de esta nación en los días venideros. Digo, mira y sabe que tendrás una voz de gloria que gobernará. En medio de la división os digo que he posicionado desde Luisiana una voz que puede gobernar en la estructura divisiva que se avecina en esta tierra. Entonces comenzamos a decretar esa palabra. Comenzamos a decretar esa palabra y quiero decirte que el Señor ha levantado en la nación completa como el Speaker of the House se llama, como el que habla a favor, que habla en la Casa de Representantes, como el líder de la Casa de Representantes, ha levantado un varón de Luisiana y es un hombre de Dios, ¿verdad? Y es un hombre que se llama Mike Johnson y habla las cosas con rectitud y habla las cosas en justicia. Entonces, esta palabra profética, cuando Dios nos la entrega, nosotros comenzamos a trabajar con base en ella, comenzamos a identificar las puertas, también no solo identificamos puertas, identificamos altares, ¿verdad? Y yo estoy segura que la doctora después nos va a explicar ahora muchas cosas más que tienen que ver con cartografía, que esa no es mi especialidad, pero nosotros identificamos las instrucciones que Dios nos ha dado y comenzamos a trabajar con base a esas instrucciones que Dios nos ha entregado. Entonces, cuando Dios te entrega un territorio, es comenzando con cuál es la palabra que Dios te ha dado acerca de ese lugar, ¿verdad? ¿Dónde están las puertas? ¿Dónde están los portales? ¿Dónde están esos lugares que Dios quiere entregarte, pero que el enemigo ha tomado?
que el enemigo ha tomado, dónde se encuentran esos lugares. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas con esos lugares? Hay momentos donde nosotros tenemos que ir a romper, donde tenemos que ir a hacer pactos, donde tenemos que renovar el pacto de la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque no hay pacto mayor que el pacto de la sangre de Jesucristo para poder cancelar cualquier otro pacto. Donde tenemos que ir a desatar decretos, donde tenemos que ir a levantar altar de adoración, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla también de marcar las puertas con la sangre de Cristo, porque como en Éxodo 12:13, ¿verdad? El ángel de la muerte no pasó por ahí porque estaba marcado con la sangre del cordero, ¿verdad? Entonces, cómo se abre una puerta? ¿Verdad? Y aquí quiero ir ya terminando, porque ya se me acabó el tiempo. Eh, ¿Cómo se abre una puerta? Y aquí usted puede decir una puerta, puede ser una puerta demoníaca, puede ser una puerta de Dios, pero es para que usted pueda tomar posesión. Se abre con un pacto de sangre, ¿verdad? El derramamiento de sangre satisface la sentencia de la muerte y la paga del pecado. Entonces, nosotros no tenemos que derramar sangre. Usted tiene la sangre de Cristo para eso. Entonces, aplicamos la sangre. Se abre una puerta estamos hablando de un portal de Dios con un arrepentimiento y perdón, con adoración, con intercesión, que trae un reordenamiento en los cielos. Nosotros adoramos aquí, en la ciudad donde nosotros estamos. Dios nos entregó un portal que nosotros no abrimos, ¿verdad? Lo abrió la congregación que estaba antes que nosotros en el local que nosotros tenemos. Ese local ha tenido oración de día y de noche desde los años 70. Entonces haga usted 50 años de oración, eso abre un portal, ¿verdad? Y si usted estudia los avivamientos de los lugares donde hubieron avivamientos, tomaba como 100 años de oración para que hubiera un avivamiento, ¿verdad? Entonces Dios nos entregó a nosotros un portal. Nosotros no necesariamente somos los que vamos a quedarnos con ese portal para siempre, pero nos toca administrar ese portal, ¿verdad? Por este momento. Y aunque nosotros queramos, la palabra que Dios nos ha entregado es que debemos ser buenos mayordomos de ese portal. La fe y la obediencia mantiene los portales abiertos. Entonces, ¿qué es lo que abre una puerta a un portal del enemigo? ¿Qué es lo que mantiene un portal del enemigo? Como yo les expliqué, sacrificio de sangre inocente, ¿verdad? El crimen, el pecado continuado, y que siempre hay alguien dispuesto a obedecer la entidad que se mueve en ese lugar, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos trabajando, hemos estado trabajando en este territorio desde que Dios nos mandó aquí, lo primero que le pregunté al Espíritu Santo es si qué tipo de autorización tenía yo para trabajar en este territorio. Y quiero decirte que el Señor me ha entregado autorización, pero ha sido una autorización progresiva, o sea que poco a poco hemos podido abarcar más cosas hasta poder trabajar a nivel de nación. Entonces, no es que de una vez, hace 19 años que llegué aquí, es que ya yo me puse a hacer esto y lo otro, porque es que Dios me dijo que yo era apóstol y ya yo empiezo a darle como a mí me gusta, ¿verdad? Porque había trabajado en Honduras muchos años. No, el Señor te tiene que entregar las instrucciones específicas. En una ocasión estuvimos trabajando con nuestro apóstol Chuck ahí en Nueva Orleans. Esto sucedió hace 2 años también, donde el Señor nos permitió romper una línea de ley que había entre la ciudad de Nueva Orleans y la ciudad de La Habana, Cuba, porque cuando la ciudad de Nueva Orleans se quemó, el arquitecto que había desarrollado, es un diseño masónico, el arquitecto que había diseñado La Habana, Cuba, ¿verdad? También vino a traer y reconstruyó el French Quarter de Nueva Orleans. Entonces, el Nueva Orleans, el French Quarter está diseñado de acuerdo a cómo se diseñó La Habana. Entonces, con el apóstol con el que estamos conectados en Cuba, estuvimos rompiendo esas líneas ley, ¿verdad? Y rompiendo esa conexión entre el río Mississippi y Cuba, ¿verdad? Pero también el Señor le mostró algo a nuestro apóstol Chuck, y fue el de romper la violencia, ¿verdad? La violencia y los derramamientos de sangre que se estaban dando en el French Quarter. Y a los 3 meses hubo un atentado de terrorismo que no pasó a más. O sea, fue un hombre que de repente agarró un carro y comenzó a arrollar personas. Gracias a Dios no pasó a más, lo pudieron detener a tiempo. Y nosotros tenemos la convicción de que el Señor nos envía en momentos específicos para evitar tragedias mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disciernes las puertas y el Señor te dice, es momento de tomarlas. O sea, diga conmigo, lugar correcto, momento correcto, ¿verdad? Bueno, Por último, quiero hablarte un poco acerca de lo que me apasiona a mí, que es la adoración. La adoración abre
es una llave para las puertas celestiales, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en los Salmos que entramos por sus puertas con acción de gracias, que es alabanza, ¿verdad? Y en Apocalipsis 4:1 nos dice que Dios llevó al apóstol Juan, ¿verdad? A un nivel superior a través de la adoración y le mostró una adoración diferente. Le mostró una adoración diferente. Yo anoche tuve un sueño, siento que está relacionado con esta enseñanza. em, en el sueño, es un sueño muy largo, pero parte del sueño tiene que ver con una boda que se estaba dando y era un lugar muy lindo, muy hermoso. Y la novia me mandó a llamar, me dijo, necesito que tú vayas delante de mí cuando yo vaya a presentarme delante del novio. Era una boda tradicional, no era una boda judía donde el novio es el que llega. Em, y entonces yo le dije, está bien. Y me dice, pero yo necesito que cantes la canción que a mí me gusta. Y yo me puse a pensar, pero no sé cuál es la canción que a ella le gusta, ¿verdad? Y, y ella me decía, es una canción muy popular que sale en la radio. Pues traté de aprenderme la canción. Escucha lo que le digo. Intenté de aprenderme la canción, pero había tanta bulla alrededor que no lograba yo escuchar la canción. No lograba escuchar la canción. Y yo escuchaba que la gente estaba oyendo música y estaban alegres, era un ambiente bonito, pero yo no lograba escuchar la canción y no logré aprendérmela. Entonces en el sueño yo dije, bueno, ni modo, voy a cantar un pacto con Dios, ¿verdad? Que es la canción tradicional que se canta en la boda, ¿verdad? Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y bueno, voy a cantar esa. Estamos hablando del sueño, ¿verdad? Es un sueño profético. Y entonces escuché una voz que me dijo, no, no. Y empezó el desfile, ¿verdad? Cuando llegan primero las damitas, ¿verdad? Y después llegaron otra presentación, como una presentación especial de naciones. Bueno, era ahí un revolú, ahí la boda, ¿verdad? Pero una boda bella. Y entonces la novia se negaba a salir porque no escuchaba la canción, no escuchaba la canción. Y yo dije, pero es que no es un pacto con Dios y tampoco no me sé la otra canción. Entonces yo les decía, pongan tal canción. Y yo agarré un micrófono y el micrófono se comenzó a derretir, ¿verdad? Como en señal de decirme, eso no es, eso no es. Entonces sentí en ese momento en el sueño decir, todo el mundo silencio. Y empecé a cantar una canción en mi sueño, ¿verdad? A ver si no lloro. Empecé a cantar una canción en mi sueño. Em, y la canción decía así, aquí está. Hoy es un día especial y todo lo que importa eres tú. Y estoy aquí para ti. Estuvimos destinados a estar juntos. Y cuando empecé a cantar esa canción, que era una canción más para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era una canción de amor y era una canción de intimidad. Entonces la novia salió. Pero antes de que la novia saliera, el Señor me dijo, quítate los zapatos, porque tus zapatos no son adecuados para esta boda. Y quedé descalza y cantando a capela, ¿verdad? Cantando a capela. Y la novia salió y se encontró con su novio, con su futuro esposo, y me desperté. Y el Espíritu Santo me dijo, hasta que no estemos dispuestos a desatar un sonido nuevo, un sonido del cielo, entonces no vamos a poder movernos hacia nuestra siguiente temporada. No vamos a poder movernos o mudarnos a nuestra siguiente temporada. ¿Y por qué te lo menciono en este momento? Porque la adoración es una llave para abrir puertas. La adoración en el Espíritu es una llave para abrir puertas. Ahí yo me levanté con los ojos llorosos porque me impactó mucho, porque el Señor me decía, hay una generación que no sabe adorar. Hay una generación que está dormida en el espíritu, pero hasta que no desates el sonido nuevo para este tiempo, esa generación no va a salir a hacer pacto conmigo, me dijo el Señor. Esa generación no me va a conocer como me tienen que conocer. Quiero decirte por último que te esfuerces y que seas valiente, que Dios está contigo, que cuando identifiques esas puertas, sepas que Dios te las ha entregado, porque es un pacto de Dios contigo y Él no es Dios para mentir ni para arrepentirse. Te bendigo y gracias por escucharme.